Bienvenidos un día más a su canal de dramas turcos preferido. Qué emoción tenerlos aquí de nuevo. Espero que estén listos para una dosis de drama, romance y confesiones inesperadas porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé que hace tiempo que no están juntos, pero su química en pantalla y su relación fuera de ella sigue dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a diseccionar unas declaraciones recientes de Kerem que han dejado a todo el mundo boquiabierto, unas palabras que revelan lo insustituible que Hande es para él. Prepárense porque su confesión les va a impactar, y mucho. No se despeguen de la pantalla porque vamos a analizar cada detalle y les daremos nuestra opinión sobre lo que realmente quiso decir. Pero antes de empezar con todo el salseo, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de sus series y actores turcos favoritos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarán siempre al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al grano. Como todos sabemos, Kerem Bürsin y Hande Erçel nos enamoraron con su interpretación de Serkan Bolat y Eda YLDZ en la exitosa serie Senkalkam. Su química era innegable, la pantalla ardía cada vez que estaban juntos, y no tardamos mucho en darnos cuenta de que ese amor traspasaba la pantalla. Confirmaron su relación y durante un tiempo vivimos un cuento de hadas, viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, miradas cómplices, todo parecía perfecto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Anunciaron su separación y aunque ambos han sido muy discretos al respecto, la ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos fans que aún sueñan con una reconciliación. Desde entonces ambos han seguido con sus carreras profesionales, cosechando éxitos individuales y tratando de mantener su vida personal alejada de los focos. Sin embargo, los rumores y las especulaciones sobre su relación nunca han cesado. Cada vez que uno de los dos concede una entrevista, las preguntas sobre el otro son inevitables. Y es precisamente en una de estas entrevistas recientes donde Kerem Bürsin ha dejado caer unas palabras que han revolucionado a los fans de Anker, como se conoce cariñosamente a la pareja. En la entrevista, le preguntaron a Kerem sobre su experiencia trabajando con Hande en Senkalkam. Y aquí es donde viene lo interesante. Kerem, con una sonrisa nostálgica en el rostro, respondió algo que dejó a todos sin aliento. Dijo algo así como, trabajar con Hande fue único. Es una actriz increíblemente talentosa, pero más allá de eso, hay algo en ella, una energía, una química que es simplemente insustituible. No creo que vuelva a experimentar algo así con otra persona. ¡Boom! Ahí lo tienen. Insustituible. Esa palabra, esa simple palabra, lo dice todo. Kerem no solo reconoció el talento de Hande como actriz, sino que también destacó esa conexión especial que tenían, algo que va más allá de lo profesional y que es difícil de encontrar. Pero, ¿qué significa realmente esta confesión? ¿Está Kerem admitiendo que aún siente algo por Hande? ¿Está dejando la puerta abierta a una posible reconciliación? ¿O simplemente está recordando con cariño una etapa importante de su vida? Analicemos la situación con detenimiento. Primero, debemos tener en cuenta que Kerem siempre ha sido muy respetuoso con Hande, incluso después de la ruptura. Nunca ha hablado mal de ella ni ha alimentado los rumores. Siempre ha elogiado su talento y su profesionalismo. Por lo tanto, esta confesión podría ser simplemente una muestra más de ese respeto y admiración. Sin embargo, la elección de la palabra insustituible es muy significativa. No es lo mismo decir, fue una gran compañera de trabajo que decir, es insustituible. La palabra insustituible implica que Hande dejó una huella imborrable en la vida de Kerem, que su presencia fue tan especial que no puede ser reemplazada por nadie más. Además, la forma en que Kerem dijo estas palabras también es importante. Según los presentes en la entrevista, tenía una mirada nostálgica y una sonrisa melancólica. Parecía que estaba recordando con mucho cariño esos momentos que compartió con Hande. Esto sugiere que aunque la relación haya terminado, aún guarda un lugar especial en su corazón para ella. Por supuesto, no podemos sacar conclusiones precipitadas. Es posible que Kerem simplemente esté hablando desde la perspectiva de un actor que tuvo la suerte de trabajar con una compañera con la que tenía una química excepcional.
Pero seamos honestos, la esperanza muere última y muchos fans de Anker siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Y es que, ¿quién no se enamoró de su romance en la pantalla? Su conexión era tan palpable que era imposible no contagiarse de su amor. Y aunque la realidad haya sido diferente a la ficción, la magia de Senkalkam sigue viva en el corazón de muchos. Ahora bien, ¿qué opina Ande de todo esto? Hasta el momento ella no ha hecho ninguna declaración al respecto. Siempre ha sido muy reservada con su vida personal, y es poco probable que comente las palabras de Kerem. Sin embargo, estoy segura de que está al tanto de todo el revuelo que se ha generado y que, en el fondo, le halaga que Kerem la recuerde con tanto cariño. *** Profundizando en la química Anker ***. La química entre Kerem y Ande no fue solo un truco de cámara o una buena actuación. Era palpable en cada escena, cada mirada, cada roce. Desde el principio la dinámica entre Serkan Bolat, el workaholic con el corazón congelado, y Eda YLDZ, la florista independiente y soñadora, enganchó al público. La forma en que se desafiaban, se provocaban, se apoyaban y finalmente se enamoraban, era genuina y creíble. Los guionistas sin duda supieron explotar esa química, creando situaciones cómicas, románticas y dramáticas que permitieron a ambos actores brillar. Pero más allá del guión, la magia residía en la interpretación de Kerem y Ande. Se complementaban a la perfección. Kerem, con su carisma y su mirada intensa, le daba profundidad al personaje de Serkan. Ande, con su dulzura y su sonrisa encantadora, hacía que Eda fuera irresistible. Juntos crearon una pareja icónica que trascendió la pantalla. Y es que la química en pantalla es un ingrediente esencial para el éxito de cualquier serie romántica. Pero no siempre se logra. A veces los actores simplemente no conectan, la química no fluye y el resultado es una interpretación forzada y poco convincente. En el caso de Kerem y Ande la conexión era evidente desde el primer momento, y esa conexión, sumada a su talento y al buen trabajo de los guionistas, fue clave para el éxito de Senkalkam. El impacto en la fans ***. El romance de Anker no solo cautivó al público turco, sino que también conquistó corazones en todo el mundo. La serie se vendió a numerosos países y se convirtió en un fenómeno global. Y con la serie, llegó la fama internacional para Kerem y Ande. Los fans se enamoraron de la pareja, no solo de sus personajes, sino también de ellos como personas. Los seguían en redes sociales, comentaban sus fotos, analizaban sus entrevistas, y soñaban con un final feliz para su historia de amor. La noticia de su relación fue recibida con alegría por la gran mayoría de los fans, que veían en ellos la confirmación de que el amor de Serkan y Eda era real. Pero la ruptura fue un golpe duro para la comunidad Anker. Muchos fans se sintieron decepcionados y tristes al ver que el cuento de hadas llegaba a su fin. A pesar de la separación, la esperanza de una reconciliación nunca desapareció por completo. Y las recientes declaraciones de Kerem han reavivado esa esperanza, generando un torbellino de emociones en las redes sociales. Las reacciones en redes sociales Las redes sociales han sido el termómetro de las reacciones a las palabras de Kerem. El hashtag #Anker ha vuelto a ser tendencia en Twitter, con miles de mensajes de fans expresando su alegría, su sorpresa y su esperanza. Algunos fans se muestran optimistas y creen que las palabras de Kerem son una clara señal de que aún siente algo por Ande y que una reconciliación es posible. Otros son más cautelosos y prefieren no ilusionarse demasiado, recordando que ambos han seguido con sus vidas y que es poco probable que vuelvan a estar juntos. Pero independientemente de sus expectativas, la gran mayoría de los fans coinciden en que las palabras de Kerem son significativas y que demuestran el cariño y el respeto que aún siente por Ande. ¿Qué depara el futuro para Anker? La pregunta del millón, ¿volverán a estar juntos Kerem y Ande? La respuesta, como siempre, es incierta. Ambos son jóvenes, exitosos y tienen mucho futuro por delante. Es posible que encuentren el amor en otras personas y que formen nuevas familias. Pero también es posible que el destino los vuelva a unir y que les dé una segunda oportunidad. Lo que sí es cierto es que la relación entre Kerem y Ande siempre será recordada como algo especial, un romance de cuento de hadas que cautivó al mundo y que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y las recientes declaraciones de Kerem, lejos de apagar la llama de la esperanza,
la han reavivado, demostrando que el amor, en todas sus formas, siempre es un tema que nos apasiona y nos emociona. En fin, mis chismosos, la confesión de Kerem Bürsin sobre Andercel ha desatado una ola de emociones entre los fans de Anker. La palabra insustituible ha encendido la llama de la esperanza y ha reavivado los rumores de una posible reconciliación. Si esto sucederá o no, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que la relación entre Kerem y Hande fue algo especial y que siempre será recordada con mucho cariño por todos los que amamos Senkalkam. Resumiendo, hoy exploramos las impactantes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Andercel, donde la describe como insustituible, analizando el posible significado de estas palabras y el impacto que han tenido en los fans. Vimos cómo esta confesión ha reavivado la esperanza de una reconciliación y recordamos la magia que ambos crearon en Senkalkam. También exploramos la importancia de la química en pantalla para el éxito de una serie romántica y analizamos las reacciones de los fans en redes sociales. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama y confesiones inesperadas. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Son los mejores. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen que quiso decir Kerem con la palabra insustituible? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación entre él y Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se corten y déjense llevar por el chisme. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo el salseo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.